que es el tema número 6, que se llama expresión. Eso ya se lo habíamos adelantado. Espero que hayan podido leer los adelantos que subimos durante el fin de semana a Classroom. Sería lo ideal que no solo que lo hayan podido leer, sino también pensar un poco, ver la película, leer el texto y demás. Pero nada, eso era decisión de cada uno, así que si lo hicieron o no, le van a poder sacar mucho más el jugo a la charla de hoy y a lo que sería el lanzamiento del ejercicio, que va a empezar inmediatamente después que terminemos con esta cosita. Acá se puede ver el cronograma que se fue adecuando en cada momento durante el año. Dentro de todo creo que se respetó mucho más que el año pasado, pero pueden ver en sus días cómo fueron dándose las cosas y dónde estamos parados hoy, que es en la antepenúltima clase, digamos. Si analizamos o si pensamos cuáles fueron los seis temas, incluido el que comenzamos hoy, son pensamiento, lugar, ciudad, espacio, técnica y expresión. Cada uno de esos tuvo algún tipo de ejercicio, tuvo una especie de reflexión sobre el tema, algún ejercicio, y cada uno nos dio las excusas o nos abrió la posibilidad de hablar de determinados autores, obras, teorías y cosas que pasaron en la arquitectura y en la ciudad, o como vemos de lo que pasó en la arquitectura y la ciudad, al menos de la arquitectura, tratando de enfocarnos dentro de todo en lo que fue la arquitectura después de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Es decir que este planteo de seis patas que habíamos hecho al comienzo del año intentaba recorrer o intentaba cubrir el espectro más amplio que pudiéramos de la arquitectura y de las excusas para poder ver la arquitectura de estos años. No sé si verla, porque sabíamos de un principio que no se puede ver toda, que sería absurdo, pero sí que nos diera la posibilidad de trabajar en una constelación distinta a lo que significa un escenario enciclopédico o cronológico, digamos. Si limpiamos un poco esos temas, uno podría pensar quizás que sumando estas tres patas grandes que son lugar, ciudad, o sea, llamémosle contexto, entorno, espacio y técnica, con esas tres patas resultaría la arquitectura. Es decir, si creyéramos que la arquitectura es una ciencia que se rige por un algoritmo como este tan fácil de una suma de tres partes, nos ayudaría a obtener la arquitectura. Evidentemente esto no es así, y todos lo sabemos, que arquitectura no es A más B más C, sino que es un complejo de cosas que tiene que ver con ese primer tema que tuvimos, que no sé si se lo acuerdan, pero les escribí esto para que se recuerden un poquito, porque estaba basado en el texto de Angelo Gucci, que saber hacer sin saber por qué no tenía mucho sentido, y sobre eso se había basado justamente esa primera clase, tratando de poner énfasis en el valor que tenía el pensamiento en la decisión, o el pensamiento en esto que Angelo lo definía de alguna manera en ese texto, como los dos componentes entre los que permanentemente navegamos para producir arte, para producir arquitectura. Entre un mundo técnico-científico que nos da las herramientas y las habilidades para poder ejecutar las cosas, y una mirada poética que en todo momento nos está atando al factor humano, pongámosle, si quieren, por el momento, factor humano para no hacerlo más complejo. En cuanto a que esas decisiones del mundo científico no son el A más B más C de la que hablábamos recién, sino que tienen más que ver con la conjunción entre estas dos partes. Y que si se ponen a pensar, chicos, es exactamente lo mismo que les está pasando en la facultad, o es lo que nos pasa a todos desde que decidimos
querer ser arquitectos, y pasa durante la facultad y me sigue pasando hoy, 30 años después de la facultad, que es que permanentemente las herramientas técnico-científicas van apareciendo, se van renovando, las vas aprendiendo, las vas experimentando, te vas equivocando, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa otra mirada poética también se va construyendo a partir de la experiencia. Lo que pasa es que de maneras distintas, de una manera que no es la habitual a la que estamos acostumbrados. Entonces, en la facultad uno podría decir que la universidad como tal debería trabajar sobre la conjunción de esta mirada poética con el mundo científico, con el mundo técnico-científico, es decir, la construcción del saber. El saber viene a partir de que estas dos patas se interrelacionen. Lamentablemente, la universidad que quizás nos toca vivir ya a mediados del siglo XX en adelante apunta mucho más a un mundo técnico-científico porque es una universidad mucho más preparada para formar mano de obra que para formar conocimiento. Entonces eso hace que se debilite, y a eso hacía referencia Angelo, se debilite en nuestra formación ese otro componente absolutamente necesario para que lo que produzcamos trascienda a la mera respuesta a un fenómeno. Entonces, si entendemos que esas dos... Para cómo no puedo ni con el mouse, puedo marcar cosas, me embole esto. Pero si entendemos ese mundo intermedio de la mirada poética y el mundo técnico-científico como el catalizador, el colador para que la arquitectura se produzca, y no solo como una suma algebraica de lugar más espacio más técnica, el pensamiento lo que hace con ese conocimiento técnico-científico que necesitamos, obviamente necesitamos para poder ejecutar, para poder ejercer algo, necesita ser pasado por un filtro, y que en este caso vamos a llamar al resultado expresión. Expresión es una palabra bastante ambigua, si quieren. La pueden cuestionar totalmente, pero en realidad apareció expresión porque no encontramos ninguna mejor para no complicarnos las cosas con esa palabra que es tan jodida para los arquitectos, ¿no? Digo, expresión, estilo, estética, apariencia, etcétera, etcétera, son siempre palabras a las que la modernidad y sobre todo el racionalismo nos hizo tenerle miedo porque no resultan suficientemente profesionales para decirlo. De cualquier manera, uno podría pensar que el pensamiento ese, entendido como el verdadero filtro que hace a que yo manipule las cosas que tengo en el medio, que conocí, que aprendí en el medio, se transformen de una determinada manera, de un determinado modo. Es decir, que esa expresión es el modo que yo persona, yo arquitecto, tengo de entender las herramientas con las que me encuentro. Entiéndase herramientas como condiciones, obviamente. El lugar y la ciudad uno lo puede tomar como herramienta, también lo puede entender como condiciones. Lo mismo que el espacio y la técnica, o la economía, o cualquier otra que aparezca por ahí. El hecho está, y en eso es lo que nos vamos a concentrar en esta última unidad, es por qué, si esto que parece ser, inclusive hasta en este gráfico, pareciera ser una cosa tan objetiva para explicar, ¿por qué la expresión termina siendo siempre distinta, termina siendo siempre diversa cuando uno habla de autores y cuando habla de arquitecturas? Un poco de eso se trata la unidad. No sé si pudieron ver, no puedo ver ni el chat, pero ¿alguien vio la película Mononcle? ¿O estuvieron estudiando legislación de obra en vez de ver Mononcle? Estuvimos estudiando, profe, la verdad que yo creo que pocos la deben haber visto. ¿Saben qué pasa, chicos? Que en vez de ver la película Mononcle, se la pasaron estudiando legislación, quizás se acerquen un poquitito a eso que dice ahí abajo, mundo técnico-científico, cosa que no creo, sinceramente, pero bueno, ponele que se acerquen. Y se perdieron todo el componente que está allá arriba, que es absolutamente necesario para hacer lo que son. Con esto no quiero decir que no tengan que estudiarlos, ojo, no quiero decir eso para nada.
Lo que quiero decir es que si nosotros mismos no empezamos a equilibrar ese flujo de acontecimientos y de cosas que pasan alrededor nuestro con una cierta determinación, con una cierta actitud frente a las cosas, es jodido, es bastante jodido, porque en realidad nos podemos acusar toda la vida, nos podemos pasar toda la vida, digo, acusando que las instituciones nos formaron de esta determinada manera. Ahora, ¿cuánto hicimos nosotros por nuestra formación para, no sé, ser un cachitito más anárquicos en esa formación? Yo en eso los fomento absolutamente a que sean anárquicos en la formación. Si me escucha, espero, ¿estás grabando esto, Fede? Pues si me escuchan en la universidad, después el año que viene no doy más clases, pero... No te hagas drama, yo tengo los minutos, ya tengo todas las expresiones que hicimos sobre legislación de obra anotadas para editar. No, pero no, me parece que me lo hubiera agarrado con legislación y no es eso, no es eso. No, también para pincharlos, porque en realidad me parece que es... Bueno, estos dos personajes que están parados acá adelante representan bastante bien a dos personajes que en el enunciado del ejercicio que les dimos representan esta dualidad humana que es representada, según el texto, por los dioses Apolo y Dionisio, o por la razón y la emoción, si quieren. Quien está parado allá al frente es el cuñado de Michel Coulot, que está parado aquí adelante, que es Jacques Tati, que representa absolutamente todo lo que tenga que ver con lo emocional, lo orgánico, lo desenfrenado, lo humano, un 100%, que visita en su casa, la casa de la hermana y del cuñado, que representa exactamente al otro personaje, al personaje Apolo de esta película, esta hermosa película. Es una película muy corta, por otra parte, chicos. Que nada, representa ese otro ser racional, abstracto, absolutamente organizado y ordenado y demás. Si bien esto es una ironía, la película satiriza, digamos, de un modo extremo estos dos personajes, me parecía que era una buena manera que tenían ustedes para entrar al tema y perderles todo ese temor de que las cosas, fueran inasequibles. Vamos entonces, hice un par de diagramas bastante tontos, que a lo mejor nos sirven para, pueden servir, espero, para dilucidar algunas cosas sobre las que vamos a hablar, que tienen que ver con estos dos personajes y con la expresión como modo de por qué construimos, o por qué se construye, por qué se proyecta, o por qué se proyectó de determinada manera. Esto es un gráfico absolutamente deleznable de parte de la ciencia, perdóname, Pedro, pero quiero creer de que existe una línea temporal, que es esa línea negra, que en realidad la temporal iría por abajo, que va desde el siglo XVIII, perdón, hasta hoy, en la que se construyó una especie de sublínea temporal, que yo le llamo dogma racionalista, y que tiene que ver con lo que fue el asentamiento y la construcción de la modernidad, pero principalmente del modernismo. En realidad, si vamos a hablar con propiedades del modernismo, no la modernidad de la que estamos hablando, la modernidad sí comienza en el siglo XVIII y empieza a construir las bases, hasta que en los años 20 y 30 del siglo pasado ya se empiezan a formular criterios mucho más estrictos de lo que iba a ser, y que de alguna manera nos iba a marcar hasta el día de hoy. Es decir, esa línea negra donde dice dogma racionalista, que va por arriba, en realidad en ningún momento pierde eficacia. Tiene cuestionamientos, tiene muchísimos cuestionamientos, que son esos que aparecen después de la Segunda Guerra y que están marcados ahí en rojo, al menos como alguna de las posibilidades de cuestionamiento frente al dogma racionalista duro, como posmodernidad, de constructivismo, los blobs, la nueva tectónica, la corrección política contemporánea, etc. Pero que en realidad nunca movieron la aguja verdadera del dogma racionalista que se mantuvo por arriba. No sé si se fijaron, pero yo en una de las citas que puse cuando comienzo el ejercicio,
Whitehead decía que toda la filosofía, que se podría decir que la filosofía occidental es solo una nota de pie de página de lo que fue Platón. Y yo había arriesgado una hipótesis que quizás toda la arquitectura del siglo XX en adelante sea nada más que una nota a pie de página de Le Corbusier y de Mies. Porque en realidad ese dogma de la modernidad fundado en los 20 y los 30, más allá de los vaivenes que puede haber tenido hasta los 50, pero realmente fundado fuertemente en esos años y en los años previos con las vanguardias artísticas, se mantiene perfectamente hasta el día de hoy, y ya después vamos a ver algunas imágenes como para que esto no quede en la abstracción nada más y lo puedan ver. Existe sí una línea que podría decirse que es una línea paralela dentro de ese dogma racionalista y que no se aleja de la idea de la modernidad o de entender la ruptura con el pasado. Recién lo hablábamos justamente con Pedro y con los chicos antes de empezar, que para la academia siempre fue muy fácil dividir estas dos líneas de las que estoy hablando en arquitectura racional y arquitectura orgánica. Ya desde mi época nos decían que Gropius, Mies y Corbu eran los racionalistas y que Alvar Aalto y Frank Lloyd Wright eran los organicistas. Una manera muy dogmática de bajarnos línea en cuanto a posiciones frente a las cosas, a la arquitectura. Evidentemente que era no solo dogmática, sino terriblemente primaria y terriblemente discutible. O sea, hoy por hoy es casi absurdo pensar de que Corbu sea la pura razón o que Wright sea la pura organicidad. O sea, no existen como tales. Pero sí creo que hay algunas cosas que fueron quedando de ahí. Y que quizás por eso me gusta más lo de Apolo y Dionisio en esto, y no tanto la de lo orgánico racional. Porque el Apolo y Dionisio en realidad es parte inherente a uno, a la persona. Y eso hace de que el hacer que después se transforma en obras o en escritos, en el caso de los arquitectos, esté teñido de determinadas manchas, por llamarlo de alguna forma, que no son inapelables, y que es lógico que no son inapelables, y por suerte no son inapelables. Pero esas dos líneas, de alguna manera, que marcan a Apolo y Dionisio dentro de lo que es un modo de hacer arquitectura que desde 1920 prácticamente no nos abandona, simplemente se desvía en algunos momentos con cosas que después no dejan de ser ocurrencias temporales, está sí matizado y muy ricamente matizado gracias a estos dos modos de acercarse a las cosas que tienen que ver con Apolo y Dionisio y con el texto ese que les dimos para que leyeran, que hubiera sido muy bueno que lo lean, que si me apuran hoy les diría quizás los mejores representantes de una y de la otra sean Mies van der Rohe por el lado de Apolo, en el caso de que Mies comienza con un modo de ser más cercano al expresionismo alemán, que es donde comienza su acción, y que termina con un racionalismo congelado prácticamente en sus últimos años americanos. Y el otro paralelo sería Alvar Aalto, que comienza aceptando la modernidad en los 30, aceptando los dogmas, sobre todo corbusieranos de los 30, o alemanes de los 30, más que corbusieranos, perdón, alemanes de los 30, pero que sin embargo empieza a dejar salir a flote ese Dionisio para proponer arquitecturas que no se apartaban de ese dogma nacido en los 20 o los 30, pero que sin embargo proponían un modo de acercarse a la arquitectura que se iba cada vez alejando más. O sea, así como Mies se iba cada vez alineando más a esa línea negra, en el caso de Aalto se alejaba. Pero bueno, eso es anecdótico, no hace a la cosa. Ese dogma racionalista del que les hablaba, y esto es súper básico lo que estoy poniendo, pero en realidad se define muy claramente y formalmente en 1913 cuando
o 1917, no me acuerdo ahora, cuando el Corbu presenta su modelo dominó para poder reconstruir la Primera Guerra Mundial al primer ministro belga, creo que le presenta el proyecto que nunca se hace por otra parte, y que representa tan fielmente. Por eso hay muchos críticos que hablan que el de dominó no es ni una estructura ni nada, el de dominó es un ícono, se pasó a ser un ícono, y estoy totalmente de acuerdo que es un ícono, porque representa mucho más de lo que es. En realidad es el modelo técnico, espacial y expresivo que nos va a llegar exactamente hasta el día de hoy. Y dentro de ese dogma racionalista, uno podría, por lo menos para tomar los 4 eslogans más contundentes y que, insisto, todavía hoy siguen bañando lo que hacemos. El ornamento es delito, o sea, saquémonos el ornamento de encima. Eso viene de un texto de Adolf Loos. La forma sigue la función. Otra cosa que hoy por hoy, cuando digo hoy por hoy no es porque lo diga que hoy en la facultad estamos discutiendo esto, durante todo el siglo XX prácticamente no se discutió. La forma sigue la función, que es de Lloyd Sullivan. Menos es más, de Peter Bennett, pero adjudicado a Mies van der Rohe. Y la honestidad constructiva, todo material debe ser expresado tal cual es. Si se ponen a pensar estos 4 puntitos, estos 4 eslóganes tan simples y tan sonsos como suenan, en realidad están siempre por detrás. Y si no, pónganse a pensar muchas veces en muchas de las críticas en proyectos de la facultad mismas, si de alguna manera esos 4 eslóganes no estaban siempre dando vueltas por ahí en el inconsciente de quien hacía la crítica. Lo dejo abierto, porque en realidad, para que esto suceda, no es solo, o no era solo una cuestión de que los arquitectos nos adaptemos a un dogma, porque como lo dijo el Corbu, y nosotros somos arquitectos, lo tenemos que seguir, sino que en realidad tiene que darse una situación social, sí, una situación cultural y social, ¿no? Para que esto pueda suceder, para que esto pueda seguir adelante, pueda ir hacia adelante, que es mucho más compleja y que estoy seguro que ya la vieron en la modernidad del año pasado. Pero que a mí me parece interesante, no solo por el hecho de cómo nació, sino cómo se mantuvo, o por qué esta línea de la que hablábamos llega hasta hoy. O sea, ¿cómo hicimos para que estas cosas que suenan tan banales, si se quiere, se terminaran transformando en el credo del hacer arquitectura? Este es un paseo por el tiempo, porque hay un concepto que se llama Zeitgeist, que se lo agregamos ahí y pueden entrar a un lugar donde hay una explicación de lo que significa, porque el concepto de Zeitgeist viene de Hegel, tiene que ver con la historia, y que de alguna manera la traducción sería el espíritu del tiempo. ¿Qué es el que fomenta de alguna manera? Piense que cuando Mies van der Rohe tenía que definir la arquitectura, decía, es el espíritu del tiempo llevado al espacio. Es decir, como arquitectos, como diseñadores del espacio que habitamos, de alguna manera tenemos que ser sobre todo permeables a lo que es el espíritu del tiempo. Y el espíritu del tiempo no es inocente o no viene de la nada. Evidentemente el espíritu del tiempo se forma a partir de muchas situaciones que más atrás han sido seguramente más las guerras y las divisiones entre los países, y más adelante más cuestiones culturales y hasta llegar a la moda, ¿no? Si pensamos en que estos 4 eslóganes de los que hablamos en realidad tienen mucho que ver con estas 3 imágenes que están viendo acá, una del 28, una del 65 y la otra del siglo XXI, en realidad son formas culturales a las que de una manera o de otra nos adaptamos, y muchas veces inconscientemente. En algunos momentos, digamos, lo que ven a la izquierda, por ejemplo, la casa de Ludwig Wittgenstein, que construyó para su hermana en Viena, en realidad lo construyó con un colaborador de Adolf Loos, y llevó absolutamente al máximo, porque yo creo que es la casa que más al extremo llevó el criterio de la racionalización como justificativo para la construcción, para la obra, para la casa.
Por eso la puse, porque me parece que realmente es un emblema de esto. Fue mucho más allá de Adolf Loos, fue mucho más allá del mismo Mies en ese tiempo. En el año 65 aparece un refuerzo, digamos, para que la cultura, para que el Zeitgeist, después de la Segunda Guerra, también volviera a calzarse con esto. Pero no fue un refuerzo premeditado por los arquitectos. En realidad es un movimiento artístico que es el minimalismo, que nace en los Estados Unidos de los 60, en esos años tan ricos, y que en paralelo va acercando la sensibilidad, esto junto eh, con algunos otros movimientos. Estaba tratando de acordarme, bueno, ya me voy a acordar de otra cosa que me olvidé, pero junto con otros movimientos hace que el arte empiece a secundar a la arquitectura casi lateralmente o en paralelo. En definitiva, el Zeitgeist de los años 60 empieza a verse influido también por esto, cuando en realidad si uno piensa que en los 65, cuando Tony Smith presenta esto, que son las estructuras primarias, fue la primera obra que se reconoce como obra oficial del minimalismo. La arquitectura estaba en un momento, en el pleno brutalismo, digamos, ya de ciertos cuestionamientos, al menos en la arquitectura oficial moderna. Ya, si se acuerdan, había pasado el Team 10, se estaban cuestionando muchas de los dogmas de los anteriores Siam, etcétera, etcétera. Y en paralelo aparece esto. O sea, el grado de influencia que puede haber llegado a tener el minimalismo en su momento, en los 60, 70, en la arquitectura, yo creo que es prácticamente nulo. Pero sí en los 80, 90 termina siendo una pieza, una especie de ancla o de soporte para aquellos arquitectos que decían, che, para, me parece que todo esto que está pasando acá en el medio no deja de ser un circo y todavía podemos volver a agarrarnos de cosas que nos dijeron en los años 20 que funcionaban bien. Y si lo llevamos a hoy, al siglo XXI, es probable que ese sacarse cosas de encima, que tiene que ver con el dejar el ornamento, con el menos es más, etcétera, etcétera, de los 4 eslóganes que hablábamos, que la forma sigue la función, etcétera, son parte de una cultura que viene de todos lados. De la cultura no se puede decir que sea una imposición ni una invención, pero que sí hace a que las cosas no nos parezcan extrañas de alguna manera. O sea, las primeras colecciones de Armani, por ejemplo, que después se terminan transformando en ropa de calle para cualquier otro, son de una alta influencia, así como la cultura de la meditación, el del detox contemporáneo, también tienen que ver con ese dejarse o alejarse de la sobrecarga que implicaría el ornamento o lo no funcional o el menos es más o cosas por el estilo. Es decir, de alguna manera, para que esta línea se pueda mantener, las cosas suceden. O sea, en paralelo, más directo, menos directo con la arquitectura, suceden. Y fíjense que suceden, y cuando uno ve obras de arquitectura, esto para aclarar un poco lo que decía con respecto a esa línea negra que se mantiene hasta el día de hoy, lo que en su momento fue un ícono, por ejemplo, la casa Farnsworth, a fines de los 40, en realidad pasó a ser un modelo absolutamente repetible en sus mil variables distintas, que terminó inclusive en la banalidad de hoy. Fíjense que en la última foto que puse, lo del medio de campo Baeza del 2000, que bueno, que es el suyo, pero la última foto que puse hoy, dije, voy a esperar, yo recibo muchos blogs por día, supongo que ustedes también, de arquitectura, a ver, estoy seguro que va a haber por lo menos una imagen de esas, porque en realidad esa casa que dice cualquiera, que salió en la Art Daily de hoy, en realidad es cualquiera, o sea, sinceramente ni me puse a estudiar la casa, es porque es un modelo tan ya preaceptado por los arquitectos al menos,
que se transformó en algo sin discusión. El hecho de que Mies haya tenido que parir para poder hacer la casa como tuvo que hacerlo, está muy lejos de esta otra cosa ya masticada, pocas veces elaborada, porque en realidad diría que toda de la arquitectura con pretensiones que se hace hoy en el planeta, probablemente el 85% trata de hacer un pabellón como que está basado en la casa de Farnsworth. O si quieren, en lo que fue su no sé si llamarlo revolución o qué, pero en lo que fueron las casas californianas de las que Stalin. Ese modelo, en realidad, hoy es sinónimo de buena arquitectura publicable. Entonces, ese modo indiscutible de repetir modelos tiene que ver justamente con esa línea negra del dogma de la que hablamos. Todo esto andaría bárbaro, sería muy fácil, digamos, si no fuera que la arquitectura tiene, por un lado se le cruzaron estas otras líneas rojas que les puse ahí en cuanto a que en determinado momento apareció el posmodernismo como una reacción, apareció el deconstructivismo también como una reacción, aparecieron los blobs también como una reacción, etcétera, etcétera. ¿Todo esto por qué? En realidad, ¿por qué? Porque ha habido fallas, evidentemente, seguramente ha habido fallas dentro del modo de hacer arquitectónico moderno, racional y conocido. Pero la arquitectura tiene otro componente, que es que es, la arquitectura es instrumento, pero también es símbolo. Entonces, el valor simbólico, o el valor que excede al hecho práctico, palpable de la arquitectura, que excede a la forma sigue la función, que excede al less is more, que excede esos eslóganes, lo excede porque la arquitectura tiene, además de la necesidad de responder, y esto digo, el tiene, tómenlo con alfileres, no sé si tiene, sinceramente no creo que lo tenga, pero aparentemente lo tiene porque si no, no hubieran pasado todas las cosas que pasaron con la arquitectura. Tiene un valor simbólico que excede esa necesidad de responder al cobijo y a la satisfacción y a la buena calidad de vida de la gente. Fíjense que las dos imágenes que están puestas acá están puestas bien al propósito. Lo que está a la izquierda es Hitler mirando a Albert Speer, cómo le presenta uno de sus tantos arcos o pórticos, y lo que está, o sea, el poder absolutista de los más grandes que conoció el planeta, valiéndose de la arquitectura como símbolo. Perdón. Y lo que ven a la derecha es Michael Rourke, el gran arquitecto de Fountainhead de la película, que le está sacando todos los que están, o sea, Michael Rourke que está sacando el pedazo de fachada de su torre, que era un proyecto de él, a la que los inversores que están sentados al lado le habían agregado un pórtico de ventanas neoclásicas y una fachada de ventanas neoclásicas y un pórtico que está sacando, que lo miran totalmente decepcionados, diciendo que el arquitecto nos está arruinando la posibilidad del negocio, pero no solo del negocio, porque en realidad de eso trata la película, el Fountainhead, que también se la recomiendo, y si no, lean el libro de Ian Ryan. ¿Cómo es la traducción de Fountainhead? ¿Cómo es en español? Esa es la fuente, pero no es la fuente. No es la fuente. Bueno, después lo pueden googlear. Ahí te lo paso. Les decía, la decepción de estos tipos no es solo lo económico, que en realidad es de lo que trata la película, que es el valor personal del arquitecto idealista frente al poder económico de decisión, sino que las caras están mostrando de que se están perdiendo la posibilidad de un símbolo. El manantial. El manantial. Gracias. Entonces, los dos, el poder más absoluto de la tiranía del hombre sobre el poder más absoluto de la otra tiranía del hombre, que es la tiranía económica, son dos paralelos perfectos que creo que clarifican bastante bien el porqué de muchas de las decisiones, sobre todo todas esas tiras rojas de los años 60 en adelante, empezaron a aparecer,
como si la arquitectura necesitara absolutamente traspasar con su mensaje, convertirse más en un símbolo que en una real necesidad. En los 70, 72 creo, Robert Venturi escribe su segundo gran libro, que es Learning from Las Vegas, Aprendiendo de Las Vegas. Y entre tantas cosas que dice que son súper interesantes dentro de su mirada pop y contestataria de alguna manera, poco amado por los dogmáticos modernos, dice que los edificios, que tenemos que asumir de alguna manera que los edificios o bien son patos o bien son galpones decorados. Es decir, que el mensaje y el símbolo del edificio está o bien puesto en la misma forma del edificio, hacia el edificio, o bien está aplicado sobre el edificio. Y de alguna manera estaba antecediendo a lo que iba a pasar durante los próximos 30, 40 años con la arquitectura, de una manera muy clara. Él lo tomaba a partir de la arquitectura vernácula y popular norteamericana, de Las Vegas principalmente, y sin embargo eso se iba a convertir, o lo podríamos, no es que se iba a convertir, pero al menos lo podríamos tomar casi como eje para empezar a entender o a analizar qué fueron todos estos intentos de los años 60 en adelante de plantarse frente al esqueleto racional, digamos, al esqueleto dogmático racional. Como siempre, los Simpsons tienen la justa para mostrar las cosas. No sé si vieron este capítulo de los Simpsons, si no lo vieron, por favor, véanlo. Es el capítulo en que Frank Gehry está en la serie. Y lo que me parece más fascinante es la filmación que está sobre el costado. Sorry que no cargue la película, pero siempre se me arma el lío después con el PowerPoint para mostrarla. Que es... Primero la genialidad de él, que tira un rollo de el papel arrugado, que en realidad era la carta de Meg, en la que le pedía hacer un museo para su ciudad. Entonces cuando lo tira al piso se da cuenta de que ese era el proyecto y dice, soy un genio, sos un genio, Frank. Y después cuando muestran la construcción, en realidad muestran un edificio absolutamente racional, lógico, ortogonal y indiscutible como racional, y después lo deforman con las bolas de demolición. Me parece que es casi una especie de statement en cuanto a cómo me paraba frente a la arquitectura que estoy criticando, que estoy cuestionando, mejor expresado por los Simpsons que por el mismo Gehry, ¿no? Ese fue uno de los primeros momentos en que la arquitectura, con esta hiperintelectualización racional, que si uno dijera que la línea negra esa que teníamos como horizontal, para arriba o para abajo, es un acercamiento o un alejamiento de la razón o del sentimiento, en realidad el deconstructivismo es la hiperintelectualización, es el irse totalmente más allá de cualquier, no quiero decir mensaje, porque la palabra mensaje es medio jodida, pero irse más allá de cualquier respuesta, al menos, de cualquier respuesta inmediata, para pensar en que el lenguaje autónomo de la arquitectura, que se había perdido, después del neoclasicismo al menos, que se había perdido como tal, tenía que abandonar la pureza y el congelador en la que lo había metido el racionalismo dogmático de los años 20. Entonces la manera de hacerlo era a partir de estos juegos geométricos que terminan llevando la racionalidad a un punto tal, ayudados por Derrida, el deconstructivismo y un modo de entender la literatura, que en realidad es más un análisis literario que arquitectónico, pero en la que algunos arquitectos se prendieron y que dio resultados que debe haber durado aproximadamente entre 5 y 6 años y que por suerte pasó. Otro movimiento que
también espero que no dure más de 5 o 6 años, que yo lo llamo los blobs, que es esta superestructura innecesaria, superestructura que hoy por hoy, con el planeta que tenemos por delante, que el COVID nos puso un poquitito más adelante, pero que en realidad hace 15 o 20 años nos viene tirando de las orejas en cuanto al despilfarro energético de la construcción de íconos absurdos y de espacios no necesarios, etcétera, etcétera. Bueno, la iconicidad en este caso viene a partir también de una intelectualización. Zaha Hadid era una mina súper preparada, o sea, es altísima arquitecta y formadora de arquitectos en la IAA. No, o sea, no estamos hablando lo mismo que los de recién, o sea, ni Peter Eichmann, ni Bernard Tschumini, ni Kurt Himmelblau son malos arquitectos. O sea, evidentemente eligieron esto y apostaron a esto. Sigo insistiendo, no creo que haya durado, que dure, ni deba durar más que estas series de moda de Netflix. El gran problema es que la serie de moda de Netflix de última se filmó y se tira. El problema es que con la arquitectura nos estamos dando un lujo demasiado caro para el ambiente cuando construimos estas cosas, ¿no? Que después se terminan transformando en iconos. O sea, en definitiva, fíjense que ahí puse una obra de Donald Judd y una de Jeff Koons. La obra de Donald Judd es de los primeros minimalistas, junto con Tony Smith, que les mostraba al principio, y que, si se fijan su modo, su vocabulario, pasaba por la racionalidad y por la no expresión del material, más allá de que estuviera hecho con aluminio prepintado, o lo que sea. El material en sí, o la terminación del material, no jugaba un gran rol. Lo que jugaba el rol era la composición constructiva y la ocupación del espacio y la fenomenología que se producía con la interacción del visitante, obviamente, que por otra parte el minimalismo siempre se trató de eso y no de otra cosa. Y lo puse al lado de Jeff Koons, que es un artista pop hipercontemporáneo, si quieren, que seguramente han visto estos perritos y demás, cuyo material era muy parecido al de Donald Judd, cuyo fuera de escala también era parecido al de Donald Judd, en el cual no es necesaria una interacción fenomenológica como la de la caminata alrededor de una obra para que mi interacción corporal y física con la obra sea la que termine de construir la obra, sino que se transforma en un objeto a ser mirado. Es decir, este perrito de globos en realidad podría estar ahí, o podría estarlo viendo en una foto, o podría estar mirándolo a través de una vidriera, y en realidad es exactamente lo mismo, porque su valor simbólico o figurativo es tan fuerte, es tan pregnante, que en realidad no necesita ningún otro rol. O sea, ya cumplió su rol antes de terminarse. Y las torres de Zaha Hadid y las tantas torres con las que nos vienen masacrando el planeta en los últimos tiempos, tienen exactamente eso. Es acercar al espectador una figura que ya está masticada, que no necesita de ningún tipo de, no solo de contemplación ni de interacción, como en el caso de lo que decíamos de Donald Judd, sino que es sacarle. ¿Se acuerdan en Fountainhead cuando el arquitecto le sacaba las fachadas a los inversores para sentirse bien él, porque eso estaba mal, era éticamente incorrecto, su ética y su moral no se lo permitían, y los inversores quedaban ahí y le sacaban el laburo, y no podía hacer las torres? Bueno, con estas torres no pasa eso. Si yo hago el perrito de Jeff Koons como arquitectura, los inversores directamente lo compran, porque lo que están comprando es ya el perrito. Es decir, no necesitan ni decorarlo ni desdecorarlo, ya es el perrito antes. Es el perrito del que todo el media va a hablar, que la gente no necesita ningún tipo de explicación ni interpretación de eso, porque el espectáculo es lo que lo sostiene. La iconicidad y el espectáculo son los que lo sostienen. Otra línea que es sin dudas la más
pacífica de todas las que vinieron pasando desde los 30 en adelante, es la que yo llamaba ahí la nueva tectónica, si quieren, o si quisiera subestimarlo un poco, le pondría la gran Palashma, pero no me gustaría, porque en realidad respeto muchísimo a estos arquitectos. Pero que fue, dentro de todas las cosas que nos pasaron desde los 50 en adelante, creo, la más saludable, en el sentido que fue una vuelta a mirar al hacer arquitectura, a volver a entender la construcción, a volver a entender los materiales, saber de qué estábamos hablando, alejarnos un poco del espectáculo, no tanto un poco, alejarnos del espectáculo, es decir, proponerse como una variable frente al racionalismo congelado, al racionalismo frozen, digamos, con una variable que atendiera a los sentidos, que atendiera a la cercanía, al tacto, a la construcción como modo de argumentar una determinada arquitectura. Yo, lamentablemente, si me preguntan, yo no dejo de pensar en que esto es otro movimiento romántico más y que no creo que vaya a tener más duración que los movimientos románticos chicos dentro de los que vivimos en estos tiempos, ¿no? De cualquier manera, sigo pensando, es lejos la más rica, la más seria, la más propositiva, la que mejores arquitectos probablemente agarró. Por eso estoy mostrando nada más que las primeras obras de Herzog de Meuron. Herzog de Meuron se pasaron muy rápido, el perrito de Kunz. Y así como Peter Zumthor, podríamos hablar de muchísimos latinoamericanos que también trabajaron en esto, también africanos y demás, que también termina esa última línea, terminan acercándose, sobre todo cuando hablamos de África y de algunos latinoamericanos, a la arquitectura políticamente correcta, que sería la última movida en la que estamos viviendo, de la que prefiero no hablar por el exceso de contemporaneidad y porque tengo mis reservas. Esa materialidad en realidad tampoco se inventó ahora, esa materialidad estuvo siempre presente, estaba presente hasta en la más congelada de las racionalidades. Es decir, estas dos fotos que ven, la de la izquierda en blanco y negro, es de la construcción original del pabellón de Barcelona de Mies. La que está en colores, están no eligiendo, pero ya apreciando el Onyx, ya es de los 80 cuando se reconstruye el pabellón, la primera de los años 20 y la segunda de los años 80. El material en sí, para mí era realmente una fuente de decoración, es decir, de decoración, perdón, de ornamento. Es decir, hablar del less is more y el ornamento es delito, en realidad el ornamento era delito en la medida en que ese ornamento representara los ornamentos que teníamos asociados con la arquitectura clásica, con la arquitectura que la modernidad había matado y que necesitaba seguir matando. Lo que no implica de que el nuevo ornamento no hubiera aparecido ya. O sea, es decir, fue un ornamento que se fue construyendo culturalmente con el zeitgeist y con estas cuestiones que les decía, de maneras geniales, de maneras maravillosas. O sea, la columna en cruz del pabellón o la de la Casa Tugendhat de Mies son probablemente las piezas más ricas y más exquisitas que se diseñaron en la arquitectura del siglo XX, en cuanto al reemplazo de una columna dórico-jónica o corintia. Lo hicieron, lo lograron con otros medios, con medios totalmente distintos, pero sin dejar de ser ornamentales. O sea, la columna cumple roles, yo la puedo explicar, Mies la explica de mil formas distintas en cuanto a su desaparición, por el reflejo, que la misma geometría la hace más desaparecible también. No deja de ser un objeto. Como no deja de ser una decisión ornamental el hecho de usar las vetas del Onyx de determinada manera, espejadas hacia arriba y despejadas hacia los laterales, porque es parte de su modo, de su vocabulario, no de vocabulario, pero sí de su modo de interactuar. Mies es un tipo que se formó con la sensibilidad de piedra, su padre era pedrero, y bueno, sabemos la altísima sensibilidad que Mies tenía para tomar decisiones estéticas, digamos. Por eso por ahí esos 4 eslogans de lo que hablábamos al principio, en realidad cuando uno pasa o quiere empezar a meterse realmente en los modos de hacer de estos personajes,
y deja bastante que desear. Lo mismo se podría decir de Corbu. No sé si pienso en la dominó y lo veo al lado de los 4 eslóganes, eso sí, bárbaro. Ahora, hagan de cuenta que sacamos esa imagen de la dominó y ponemos al lado la capilla de Ronchamp y pongo esas 4 cosas. Raro, ¿no? Si en algún momento quieren que pare, avísenme, ¿no? Fede, maneja vos los... Dale. O los chicos que cualquier cosa, si necesitan un corte, Sí, claro. escriben en el chat y hacemos un corte y seguimos. Debemos estar cerca de la mitad, cuento, más o menos. Hablando de los modos, o tratando de entender los modos del hacer, pensaba, siempre nos viene bien, siempre la verdad que me gusta usarlo porque siempre viene bien y es muy claro el arte para contarnos las cosas. Si la arquitectura hubiera sido, como decíamos en aquel primera diapositiva que tachábamos, si la arquitectura fuera una consecución de etapas que llegan a un mismo resultado, es decir, que si yo cargara de las mismas condiciones, técnicas, espaciales, de lugar y demás, entonces, por ende, darían un resultado, evidentemente nos daríamos con que todas las obras que están inmersas en las mismas condiciones darían el mismo resultado. Fíjense que estas son 3 anunciaciones prácticamente de la misma época, hay muy poca diferencia de tiempo entre ellos, entre Frangelico, Leonardo y Botticelli, y que uno puede ver que hay similitudes de lenguaje, de comunicación, porque era la comunicación que en ese tiempo era la manera de comunicarlo, era eso. Ahora, cada uno lo muestra y lo interpreta a su manera, es decir que no es solo una suma de condiciones y de aptitudes técnicas, bien digo, que seguramente los 4 lo tenían, sino el modo. Y ahí es donde tenemos que llegar. O sea, la expresión final termina siendo mucho más cercana a entender el modo en el que cada uno, o sea, el famoso filtro del que hablábamos al principio, que a lo que son las condiciones alrededor. Pero en realidad las condiciones también afectan, obviamente. O sea, estamos hablando que estamos casi en un mismo tiempo, casi en un mismo zeitgeist. Estamos hablando de un mismo tema que para la pintura, y para la pintura de esos tiempos era una cosa fuerte también. Entonces, de ahí las similitudes o alejamientos que para nosotros pueden parecer, por nuestra poca sensibilidad hacia este tipo de pintura, pueden aparecernos como símiles, cuando en realidad son tremendamente distintas una de la otra. Fíjense que para hacer un paralelo con la arquitectura, iguales condiciones, iguales técnicas a disposición, igual tiempo. Este es un concurso que se hizo en 1991, y lo muestro porque yo trabajé en este concurso, estaba trabajando en el estudio de Ungers y estaba a cargo de este trabajo. Entonces lo viví muy de cerca. En realidad habían invitado a 12, no me acuerdo si 12 o 15 arquitectos muy, muy conocidos en ese momento, para hacer un nuevo palacio del cine en el Lido de Venecia, que es donde se hace la Bienal del Cine de Venecia. Y, por ejemplo, lo que está arriba a la izquierda es Stephen Hall, el que está al lado Jean Nouvel, no me voy a acordar de todos, pero abajo es Fumiko Maki, el que está bien en el medio abajo es nada menos que Sverre Fehn, el que está abajo a la derecha es Mario Botta, el que está arriba también en blanco y negro es Aldo Rossi, la que está arriba así medio en rosita era la nuestra, de Ungers, y no me acuerdo los otros, pero si se ponen a ver, parece que a propósito cada uno hubiera hecho una cosa totalmente distinta, cuando en realidad el programa era el mismo, los tiempos eran los mismos, el presupuesto era el mismo, el lugar era el mismo, las condiciones culturales que lo rodean son las mismas. Entonces,
si nos bastaba, o si nos basta esto como prueba de que el modo de hacer la arquitectura es tan poco dependiente, o si se quiere, tan dependiente de las condiciones del tiempo contextual o del zeitgeist de que hablábamos, como de aquellas de la formación y del modo de procesar la data que tiene quien lo produce. Fíjense que estábamos hablando de un tiempo que excede a la persona. Estamos hablando del tiempo general que nos toca vivir y en el que debemos actuar. Pero también hay otro tiempo, que es el tiempo de nuestra vida, el tiempo en el que ejercemos nuestra carrera, el tiempo que los arquitectos que ustedes van a estudiar o van a elegir trabajan, y que también tiene sus variables. Por suerte, Frangélico pintó muchas anunciaciones, entonces podemos ver un poco ese recorrido, porque fíjense que prácticamente en el transcurso de 10 años, esas variables de la anunciación, que pueden parecer más o menos grandes a nuestros ojos, pero que en realidad eran brutales en un determinado momento. Por ejemplo, entre la que está en el medio, 1435, y las dos que están a la derecha, la de 40 y la de 40-45, en realidad no están más Adán y Eva siendo expulsados del... ¿cómo se llama? ¿Dónde estaban Adán y Eva? El Edén. Bueno, de ahí. Y el hecho de que no estén, en realidad parece, para una pintura de carácter religioso como esta, era muy fuerte, era muy grande. Y a mí me pasó 5 años nomás entre uno y otro, ¿no? Ni hablar de la última que está a la derecha, 1440, que en realidad parece que no estuviera terminada. Lo que pasa es que está pintada en las mismas pórticos donde él residía, por lo que leí hoy, porque no sabía por qué esa pintura era tan minimal. Realmente parece una pintura de un pintor danés de fines del 1800, si lo piensan. Y sin embargo, es el mismo Frangélico que fue capaz de pintar la primera, que prácticamente tenía rasgos bizantinos, o sea, rasgos que eran más comunicables a una cultura del gótico quizás, que a una cultura ya de un renacimiento que empezaba a tomar la punta, ¿no? Entonces, no solo hay un tiempo general que nos pasa por arriba y del que tenemos que ser conscientes y que es muy contextual, hay otro tiempo que es el tiempo real en el que vivimos y que implica una determinada evolución. Esa evolución sería muy malo decir que la evolución va a ser siempre para mejor o para peor. En realidad vamos a ver varios casos en los que cada uno puede sacar sus conclusiones. Yo prefiero pensar de que la evolución en cuanto a maduración implica siempre un mejoramiento, aunque el mejoramiento no implique una mejor producción. Por ejemplo, este es un caso para mí muy típico y que lo puse no porque sea famoso ni nada por el estilo, simplemente porque a mí me había quedado grabado de hace muchísimo tiempo esto. Esto es Giorgio de Chirico, un pintor nacido en Grecia, que actúa por ahí desde principios del siglo hasta casi los 70. Y lo pongo principalmente porque a mí me gustaban mucho las pinturas metafísicas, como esa que ven ahí a la izquierda, donde dice 1920-1950. Y me gustaba porque me gustaban mucho los dibujos de Aldo Rossi. Aldo Rossi tenía una gráfica para sus dibujos, mientras yo, en los años 80, cuando yo estudiaba, que en realidad me fascinaba mucho, más allá de que no entendía absolutamente nada de lo que Aldo Rossi quería decir ni hacer, pero sí me fascinaban sus dibujos, entonces los imitaba, bla, bla, bla. Imitándolo fue que caí a conocer a este Giorgio de Chirico. Al tiempo, me encuentro con una pintura de Chirico, que es la del caballo que ven a la derecha, y digo, wow, mira por dónde empezó este flaco para poder terminar ahí, o sea, todo el proceso de depuración que tuvo para poder terminar pintando esa pintura metafísica que fue prácticamente su gran invento. Y sin embargo, fíjense en las fechas, cuando me di cuenta de que esa pintura era de sus últimos años, digo, ¿qué pasó acá, man? O sea, lo que yo entendía siempre como maduración iba casi en paralelo con lo que es depuración. Pensar que la maduración implica siempre ir dejando
porque uno es capaz ya de dominar determinados instintos, ya es capaz de saber valorar mejor las cosas esenciales de las no, etcétera, etcétera. Cuando vi esta pintura digo, che, pero pará, ¿acá qué pasó? Y ahora les puedo decir, con 50 y pico, que entiendo perfectamente el Giorgio de Chirico, lo entiendo perfectamente, que son tiempos de la vida, en que cada uno se las ve consigo mismo en cuanto a lo que hace, y sabe por qué lo hace. Y mucho más allá de las críticas, porque en realidad hay muchísimas críticas de esta última época de Chirico, de cómo puede ser, que pasó de ahí, terminó en esto y demás. A mí me parece una estupidez absoluta la crítica en ese sentido, porque puede decir muy poco en cuanto a él como persona, a él como artista, a él como pintor. En realidad, si su evolución implicaba el decir, che, llegó un momento que me harté de esto, porque realmente creo que tenemos que volver a los orígenes de la pintura, y allá fue, bienvenido sea de Chirico, te felicito, y te felicito por haber aguantado ese revés que seguramente económico lo tuvo. Siguiendo con las evoluciones temporales, y siguiendo con personajes conocidos, para mí por lo menos, les quería mostrar, estas son 3 casas en 3 tiempos distintos, 3 casas que se hizo para él mismo Ungers, que es con el arquitecto que trabajé yo en Alemania. Salvo la casa del medio, que está cerca de la frontera con Bélgica, está en el medio de un bosque hermoso, que es del medio de los 80, y que es una casa de fin de semana. Las otras 2, la primera, Belvedere Straße y la Kempfensweg, están una a una cuadra de la otra. La primera corresponde al 58, y era un momento en el que Ungers hacía, si se ponen a googlear un poco, van a ver que la arquitectura de Ungers de ese tiempo era mucho más parecida a una arquitectura escandinava, más por el lado de Alvar Aalto, que por el lado de Jacobsen, diría. Una arquitectura realmente material, volumétrica, entrecortada, compleja en sí misma. Después de ese tiempo, Ungers construye muchas cosas. Ungers es un fanático absoluto de Carl Friedrich Schinkel, como es su real mentor, según él. Y se va a Estados Unidos en los años 70, pasa un buen tiempo en Estados Unidos, donde dirige la escuela de Cornell, y donde elabora lo que va a ser su periodo maduro, digamos, que ya pasa a ser de las últimas 2 casas que ven, en el que el proceso, si se quiere, es el proceso exactamente inverso al que veíamos de Chirico. O sea, uno podría decir que acá arrancamos con esa arquitectura semibrutalista de los 60, pasamos por un neopalladianismo, pero al palo, en el caso de la Glashütte de los 80, y termina ya despojándose absolutamente de todo en su última casa, en Kempfensweg, que prácticamente no pudo vivir, murió a los pocos años. Entonces, hay una evolución que se podría decir que es la inversa de Chirico, si estamos de acuerdo, es la inversa. Acá fue hacia el despojo como uno está acostumbrado a verlo y a reconocerlo. Pero no quiere decir tampoco que esté bien. Es más, yo les diría que quizás con los conceptos de arquitectura políticamente correcta contemporánea o de la nueva tectónica, es probable que muchos se quedarían diciendo que el proceso hubiera sido al revés mucho mejor. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, cuando nos ponemos a juzgar modos de hacer, en realidad los terminamos juzgando también a partir de parámetros. No solo existe un filtro que es el de Ungers, poniéndole el filtro a cada una de esas cosas de acuerdo al momento de su vida, sino al filtro que nosotros mismos, como observadores al menos, tenemos para sobre las cosas, ¿no? En cuanto a los modos de hacer, el modo de hacer, y yo me la paso hablando del modo de hacer, en realidad reemplaza muchas veces a lo que diremos estilo. Estilo es probablemente la palabra que mejor defina
estas cosas, o esta de la que estamos hablando. Cuando ustedes elijan arquitecto, si es que no lo eligieron todavía, ustedes están eligiendo un arquitecto porque, y sí, se van a poner a buscar excusas, racionalizar excusas, buscar citas, encontrar argumentos que puedan ser objetivables, que puedan ser sostenibles. Sin embargo, y eso se lo pusimos muy bien en el ejercicio, queremos que la elección la hagan sobre el arquitecto que más le gusta. Y lo que más le gusta quiere decir que lo que más le gusta es el estilo de ese arquitecto. Y cuando digo estilo de ese arquitecto, es el modo de hacer las cosas que tiene ese arquitecto, es el modo de poner el filtro a todas esas variables para producir la arquitectura de una determinada manera que hace que para ustedes sea el mejor. Entonces, yo les diría que para la primera parte del ejercicio, que es elegir el arquitecto, se desinhiban absolutamente de eso, porque en realidad tienen que elegir a partir de la emoción, tienen que elegir a partir de ese primer contacto real que tenemos con las cosas, que no es racional, que no es de distancia inteligible. No, es el primero, esto me gusta porque me gusta. Ok, después el trabajo consiste en empezar a encontrar las vueltas. Y esto del estilo se los cuento, usándolo de Amadeo Modigliani, porque Modigliani fue un artista muy particular. Modigliani es un artista que trabajó prácticamente 11 años en toda su vida, murió a los 36 años, o sea que imagínense. Y que tuvo la particularidad, entre tantas, de ser un muy buen pintor, en el que prácticamente cualquier retrato que uno vea de Modigliani, tanto un retrato como un desnudo que uno vea de Modigliani, no puede dudar de que es de Modigliani, ¿no? Supongo que a cualquiera de ustedes les pasaría que pueden llegar a confundir un Picasso. Picasso tuvo como 12 pedidos. En el caso de Modigliani, o porque vivió muy poco, o porque fue excesivamente consecuente con lo suyo, o porque estaba realmente blanca, le dio un modo, le dio un estilo tan particular a sus retratos que hacen que los mismos sean inconfundibles. Es decir, hablar de un Modigliani es prácticamente uno cierra los ojos y ya se está imaginando ese Modigliani. Y fíjense que no es porque se alejara de los modelos, o sea, evidentemente el modelo existía, todas sus pinturas son hechas a partir de modelos, no son inventadas, no son hechas en el aire. Son modos, son estilos de hacerlo. O sea, esta Jean Herbert, como se llame, mi francés no existe, o sea, mejor no la nombro, en realidad está representada perfectamente por Modigliani ahí. Evidentemente no de una manera realista, no es tampoco la intención de la pintura representar fotográficamente a alguien, pero sí está ahí. Pero también está Modigliani ahí, y diría que está tanto Jean como está Modigliani. Los dos están presentes en esa obra. Y cuando hablo de modo de hacer, cuando hablo de estilo, en realidad de lo que estoy hablando es de esto. O también de esto, si quieren, de Giacometti. Giacometti para llegar a estas figuras que también son indiscutiblemente Giacometti, que en el lugar del planeta que las veas, vas a saber de que anda un Giacometti por ahí y demás, que pueden llegar a producir hasta la idea de que, bueno, este ya encontró la beta y no se salió más. Y sí, se puede pensar eso. La verdad que yo no me animaría a jugar a Giacometti, mucho menos, desde ese lugar. Y sé que si Giacometti llegó a esto, llegó con muchísimo esfuerzo y lo hacía después de haber probado muchas cosas, es decir, no fue voy a hacer esta porque esta me sale bien y la sigo haciendo y se acabó, o porque la vendo bien. Sinceramente quiero creer de que Giacometti fue tan gran artista como para poder superar juicios de ese tipo. Hay un caso, por ejemplo, que el retrato de James Lord, que se escribió un libro después, porque James Lord era un escritor norteamericano que después de las 18 sesiones que tuvo con Giacometti para pintar su retrato, escribió un libro y se filmó una película, inclusive, y la pueden ver, el retrato de James Lord, creo que se llama. Evidentemente no era un artista que buscaba la salida fácil ni el estilo gratuito. La cosa se hacía. Y esto lo van a ver, si se quiere,
probablemente en Álvaro Siza, porque uno de los personajes de los que voy a hablar hoy es Álvaro Siza. Esta persistencia, este trabajo que tiene tanto de artesanal como de artesanal en cuanto a lo herramental, a la habilidad, pero que también tiene muchísimo de poesía metida ahí para que se produzca el hecho artístico como se produce. Para ya entrar al tema de Apolo y Dionisio, vamos a usar, o decidí usar en realidad, dos grandes arquitectos, dos grandísimos arquitectos, indiscutibles los dos, probablemente los dos arquitectos de su generación que todavía están vivos, más grandes que existen, y me animaría a decir de los más grandes que van a pasar por todos estos tiempos que vivimos nosotros, que son Pablo Méndez de Rocha y Álvaro Siza Vieyra. No hace falta que los presente, los conocen a los dos, es decir, que no voy a profundizar en temas obvios sobre los dos, simplemente voy a tratar de hacer un vuelo rasante para identificarlos de alguna manera, a Pablo más cerca de la figura de Apolo y a Siza más cerca de la figura del Dionisio, de este ser más emocional al lado del ser que fundamenta su modo de hacer mucho más en la razón que en la emoción. Todo esto que digo en realidad puede ser o sería bueno que lo corroboren con entrevistas de ellos mismos y con sus palabras, digamos. Uno puede interpretar determinadas cosas como siempre y tener muchos errores en la interpretación, evidentemente, pero quiero creer que conozco lo suficientemente a los dos como para animarme a ponerlos en este rol, porque ninguno de los dos roles tiene absolutamente nada de peyorativo, tienen simplemente modos de hacer las cosas, modo de aproximarse al hacer las cosas, y que creo que son dos buenos paralelos para ejercitar esto de Apolo y Dionisio. Si tuviera que definir el modo de Álvaro Siza, creo que con estas tres imágenes puedo medianamente contarlo. Lo que ven a la izquierda es probablemente la obra más linda, que es Santa María en Marco de Canaveses, de la iglesia de Álvaro Siza, en una foto sacada de la misma manera que está sacada la cúpula de San Pietro de Cuatro Fontane de Borromini, que está en el medio, sacada en cenit mirando hacia el cielo raso. Y que se termina de completar con el personaje que está modelando una cerámica con sus manos. El modelado espacial de Siza, que obviamente no es solo en esta obra, está presente en toda su obra y que lo demostró durante todo su recorrido, tiene probablemente más que ver con ese modelado cerámico que está a la derecha, por su manera de acercarse a la decisión del proyecto, es decir, o a la formalización del proyecto, si quieren. Si la decisión del proyecto como complejidad total incluye muchas cosas más que el modelado espacial ese que podamos ver ahí y que puede llegar a ser analógicamente comprensible al modelado barroco, insisto, es mucho más complejo que eso porque está en un lugar, el porqué de la altura de la iglesia tiene que ver por el lugar donde estaba, es una parroquia con las complejidades del funcionamiento de una parroquia, etcétera, etcétera. Es decir, no todo su trabajo, no quiero, y no vayan a entender por favor de esta manera, de que quiero resumir el trabajo de Siza al modelado con el que terminan apareciendo. Pero sí me parece importante saber que en toda la línea de decisiones del proyecto de Álvaro Siza, desde el encargo y el lugar hasta la formalización final, en ningún momento se pierde esa actitud del modelado. El modelado tiene, el modelado en arcilla, que me parece el más cercano, analógicamente hablando, al modo de trabajar de Siza,
tiene una cosa que es muy particular y es muy dionisíaca, cuando lean el texto lo van a entender mejor, que tiene que ver con el acercamiento y la interrelación entre la cosa y yo. No hay un alejamiento en la decisión del modelado, sino que soy yo mismo quien está muy cercano, muy vecino a eso, como solo puede estar un artesano como el que mostrábamos acá, para definir y para decidir qué es lo que va a suceder o cuál va a ser ese resultado. Y esto del acercamiento, ténganlo en cuenta cuando hablemos después, o en el paralelo que podemos hacer de esto con el de Pablo Méndez de Rocha, porque realmente es básico, y es básico para que las cosas terminen resultando del modo, o con la expresión, para usar el nombre del tema, terminen resultando con la expresión con la que resultan. Fíjense que esta es una obra de Pablo Méndez de Rocha, una bastante nueva, en la Casa de las Artes, en Vitoria. Y si tuviera que hacer paralelos con lo que les decía recién de Álvaro Siza, me imagino a Méndez de Rocha mucho más cercano al constructor naviero, aquel que es capaz de pensar racionalmente las piezas antes de ser encastradas, de tal modo en que después, en la ejecución, puedan, no tanto después en la ejecución, pero que tanto el proyecto como la ejecución son tareas distantes del hacer vecino, del hacer cercano. La decisión final sobre, o sea, más que la decisión final, la voluntad que incide sobre esa expresión final está puesta mucho más en el intelecto, mucho más en la cabeza, a distancia de la ejecución directa que aquella que veíamos en Siza. Y que evidentemente se ve en los resultados. Y, insisto, y en ningún momento voy a hacer un paralelo negativo positivo, porque en realidad lo dije en el primer momento, y lo voy a repetir cuantas veces haga falta, son tan buenos uno como el otro lo que hacen, o sea, no tengo la menor duda. Pero así como el modelo parangonable al modelado de Siza podía llegar a ser un Borromini y sus cúpulas, yo creo que en el caso de Méndez de Rocha, y él no deja de decirlo, son mucho más las ingenierías, ni hablar del caso de Maillart, como es el puente, uno de los tantos puentes de Maillart, que es donde normalmente él radica sus comentarios de beneplácito sobre las cosas hechas. O sea, mientras más cercanas estén a ese grado de industrialización y de infraestructura, insisto, cada vez más alejadas de la intervención directa y artesanal, es donde mejor se identifica, donde mejor se posiciona Méndez de Rocha. Y fíjense que también en sus discursos, más allá de esta apología a la ingeniería que hace permanentemente, y a la infraestructura que hace permanentemente, y a la geografía, lo hace también a la política. Un tipo en sus charlas de arquitectura es prácticamente imposible hacerlo hablar de arquitectura. Es mucho más fácil que nos hable de la sociedad, del hombre en el planeta, de la geografía y de la ingeniería, mucho más que de la arquitectura. Es su campo, es el campo donde se va. Pero por otra parte, más allá de que ese sea su campo intelectual, su mirada poética teñida de esa manera, la arquitectura que produce es increíble. O sea que una cosa no quita a la otra, evidentemente. Y este es un paseo por algunas de las obras de los dos, que son de las obras emblemáticas, y que las elegí también porque, más allá de que hayan sido que sean emblemáticas, digo, por eso que les comentaba al principio del paso del tiempo, es decir, cuánto influía el paso del tiempo, no solo el tiempo en el que construimos, el tiempo en el que estamos y que vivimos, sino el tiempo de transcurrido como maduración profesional o como maduración personal. Cuando Siza hace las piscinas de Lesa junto con la sala de té, prácticamente está recién recibido, tiene mucho menos de 30 años cuando las hace. Es probablemente una de las obras que
como decimos ahora, patea el tablero de la arquitectura internacional. Le llevó unos cuantos años al resto de la crítica y del mundo por ahí reconocerlas, pero lo son. La segunda obra, que es del IVA de Berlín del 84, tiene o sea, en definitiva, si uno quisiera atar lógicas formales similares entre las partes, se le complicaría un poco las cosas, porque digo, che, la primera obra parece una obra que lo hubiera hecho, no sé, Miralles, si hubiera madurado un poco más y no se hubiera muerto a los 45 años. La segunda obra, en cambio, es de alguien que ya está de vuelta de la posmodernidad, que era lo que estaban haciendo todos en el IVA, y no pierde la poesía de poder construir un bloque de vivienda, el famoso Wohnhaus alemán, poderlo construir con esa poesía que trasciende absolutamente el encargo. Las piscinas, ni hablar, que trascienden el encargo, trascienden absolutamente el encargo. Esas piscinas se podrían haber resuelto de cualquier otra manera, mal. Para resolverlo de esta manera había que tener una sensibilidad particular. Y fíjense que de cada obra puse sus modos de mostrarla, o de contarla, o de diseñarla arriba, porque también lo hice con Pablo Méndez de Rocha, y me parece que es un factor muy importante el hecho de cómo instrumentalmente se manejan los dos, porque tiene que ver con o sea, tiene que ver obviamente con lo que va a ser el resultado, su expresión final, pero también tiene que ver con su modo de acercarse al hacer las cosas. Tiene que ver con ese ideal de ingeniero de Pablo Méndez de Rocha y con ese artesano o escultor fallido, como siempre dice Sisa, de la suya, ¿no? Estas son obras más nuevas. El Ibere Camargo acá en Porto Alegre, que es una obra que pueden visitar si tienen suerte, porque queda cerquita y apenas se levante de todo esto, no les queda tan lejos para ir. Y el Pabellón de Portugal del 98. Si se fijan, las 4 obras, en realidad, no se podría decir que estamos hablando de obras de un estilo, ¿no? O sea, si, qué sé yo, tratemos de pensar en algún otro autor, o inclusive si hubiera elegido obras más típicas de Sisa. Sisa tiene muchísimas obras. Es probable que podríamos empezar a encontrar afinidades plásticas o afinidades finales en los proyectos que harían de que uno diga, wow, sí, esto es estilo Sisa. Pero nadie podría no decir que las piscinas, que el Wohnhaus de Berlín, o que el Ibere Camargo, o que el Pabellón Portugal, no son del estilo Sisa, porque en realidad lo hizo su estilo. La sinceridad o lo genuino de su trabajo de acercamiento es que todo se termina, todo lo que él hace, todo lo que él produce, encima con la cura con la que lo produce y con el cariño con el que lo hace de que se termine transformando de alguna manera en un estilo. En un estilo, y no hablo de estilo, de un estilo que se le pueda poner un nombre, ni de un estilo por una repetición formal exacta, ni nada por el estilo. Hablo de estilo de hacer, de estilo de entender las cosas para producirlas de una determinada manera. Y a eso nos referimos con expresión para esta unidad. Fíjense que esta es una de las primeras obras también, de las primeras obras urbanas de Álvaro Sisa, en las que uno puede ver prácticamente todos sus tics en cuanto al proyecto, que seguimos viendo en las obras que 50 años después siguieron haciendo. Y probablemente las obras no sean exactamente iguales, con esto del estilo que hablábamos, no sean exactamente iguales. Ahora, si hay un estilo Sisa es este, no hay la menor duda de que ver una obra como esta y ver ¿cómo se llama? El de Santiago de Compostela. El Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Bueno, si ven las fotos interiores del Museo de Arte de Santiago, que es de los 90, se van a dar con qué es esto en otro estadio de evolución, nada más.
O sea, y cuando digo esto, no es solo esto, la foto que ven a la derecha abajo, que son esos interiores que parece que nunca tienen fin en cuanto a sus definiciones, sino en la planta, y sobre todo en la planta más chiquita, en la que está arriba a la izquierda, en que deben alcanzar a ver lo que es de dónde salen las líneas en donde él estaba emplazando esa esquina, estaba terminando de cerrar una esquina frente a una pequeña plazoleta. Ese modo exhaustivo, obsesivo, de no terminar el dibujo prácticamente nunca, o de completar esos croquis hasta que la geometría coincida de tal manera en el que nada quede librado al azar, aunque pareciera librado al azar. No sé si les recuerda los dibujos que les mostraba de Miralles a principio de año, que si hay algo que Miralles tomó de Sisa, me parece, indiscutiblemente fue este modo de acercarse y de dibujar, de sobredibujar, hasta que las cosas calcen, como decimos en arquitectura. Y este es su modo de producir. La foto de Sisa acostada la vieron hace poco con Marco cuando les contó muy de primera mano su Sisa. Pero me parecía importante, por esto que venimos hablando en cuanto a modos de expresión, que el modo de expresión no es solo un sello final que se pone, o que lo puede poner, como hablábamos el otro día, Foster a partir de alguno de sus subtenientes ante 5.000 empleados, porque sería absolutamente imposible hablar de un modo Sisa, aunque las obras no se parezcan, si por detrás no existiera esta parafernalia de obsesión y de rigurosidad, pero una rigurosidad absolutamente apolínea, que es la del artesano, que es la del artesano que veíamos modelando cada pedacito y cada cosa hasta que cierre como él cree que las cosas deben ser. Y cuando digo como él cree que las cosas deben ser, es justamente porque si hay algo que en Sisa es prácticamente imposible de predecir, es una decisión racional abstracta previa a la obra. Y si hay algo que identifica al apolíneo del dionisíaco, es exactamente eso. Es la cercanía y es la no definición previa al proyecto o a la obra. Cada una se construye. Pasando a Pablo Méndez de Rocha, también hice una juntada de 4 obras de distintos tiempos, y cada una con un dibujo, un croquis de él, que la representa. Fíjense que, no sé si las conocen a las obras, pero el Club Paulistano la hizo al año siguiente de recibido, también a los 26 años, creo que 25, 26 años tenía cuando hizo semejante obra. Después el Pabellón de Brasil en Osaka, que es una maravilla. El MUBE, el Museo de Escultura de Sao Paulo, que tiene los dibujos cruzados, mil perdones. Si se fijan los dibujos de arriba, el dibujo de arriba del MUBE es el que tiene que estar arriba de Plaza de Patriarca, que es una de las últimas obras, y el otro es el croquis con el que él cuenta el MUBE. El hecho de los croquis, el hecho de, volvamos a esto del estilo Sisa que hablábamos recién, de obras que son dispares, que son distintas. El estilo Pablo podría ser más fácilmente asimilable desde lo formal. La sabiduría estructural impresionante y el esfuerzo puesto en la optimización estructural, en ese valor que él le da a la ingeniería y a la estática, transforman esto de alguna manera en un modo de expresión, en un estilo Méndez de Rocha. Si bien los materiales pueden ser distintos, los usos también, las luces más o menos distintas, los apoyos, uno podría decir en este caso, bueno, sí, acá está haciendo la gran Niemeyer, que es apoyarse con puntas de pie de bailarina los edificios, pero en realidad me parece anecdótico dentro de la obra de Pablo Méndez de Rocha esa cuestión del apoyo articulado mínimo, en relación a lo que significa la cobertura y las grandes luces
que son su preocupación, o sea, el poder sostener esas grandes luces, más allá de la articulación sobre la que estén apoyadas, sostenidas. Esa obsesión por la perfecta ingeniería que tiene tanto que ver con la idea de la arquitectura como infraestructura, como sostén, casi entendida como un puente, como les decía al principio, son las que terminan haciendo ese estilo Paulo Méndez de Rocha. E insisto, guarda con la palabra estilo, no estoy diciendo que esto sea un estilo que deba ser repetible, ni que lo haga porque él quiere vender un estilo, ni ninguna estupidez del género. Simplemente lo digo como para no usar la palabra solo, la expresión o modo, pero ese modo de hacer, ese modo de acercamiento implica una sensibilidad que está atada a esos primeros parámetros de los que hablábamos, y que trascienden, a diferencia de Sisa, trascienden en mucho el caso específico. Así como decíamos que Sisa se acerca tanto a la decisión, dándole vueltas y vueltas y vueltas hasta que se cocina como una sopa de tomates, como una salsa de tomates. En el caso de Paulo Méndez de Rocha, uno puede inferir a partir de sus croquis, en comparación con los de Sisa, en que la decisión intelectual, racional, abstracta, está tomada antes de que la obra se ejecute, mucho antes, y que puede reducirse prácticamente a 5 o 6 líneas. Cosa que es de un valor increíble, o sea, el poder llegar a esa síntesis, evidentemente, pero esa síntesis no es gratuita, es la síntesis de quien apuesta y quien sabe y quien trabajó toda su vida para llegar a la optimización de ese modo de trabajo. Cuando se acuerdan en el proyecto que vimos un poco del MASP, del 24 de mayo, del CESC del 24 de mayo, de una de las últimas obras que les hice ver una pequeña entrevista, no sé si la vieron, espero que la hayan visto, pero en realidad él prácticamente en 3 minutos te dice que en su primera visita al edificio, racionalmente entendió cómo el proyecto debía ser, que tenía que aprovechar ese hueco, que por ahí podía pasar las columnas y que necesitaban comprar el edificio de al lado para meter todos los servicios. Es decir, esa prefiguración tan impresionante solo un genio como él, evidentemente, también tiene que ver con un modo de entender la arquitectura. Porque esa prefiguración, esa calidad o esa cancha, digámosle, también lo tiene Sisa. O sea, Sisa no es ningún... O sea, no está ni medio grado abajo de Paulo en ese sentido. Pero son distintos modos de acercarse. O sea, el hecho de esa prefiguración que después se va a terminar corroborando quizás en una pizarra, como esa verde que ven ahí abajo, que yo las he visto, que son ciertas, que existen y que realmente trabaja de esa manera, porque habla con sus colaboradores y mientras va dibujando, prácticamente ya tiene resuelto su problema cuando lo dibuja. Y lo corrobora nada más que con esas maquetas de papel que ven a la derecha. Fíjense qué diferencia a las super maquetas de Sisa, que las hace 2, 3 o 5 veces si hace falta, hasta llegar a la perfecta precisión a la que quería, pero no la precisión obsesiva, a la precisión de saber qué es lo que quiero hacer. En el caso de Paulo, parece que estas maquetas solo con papel terminan de corroborar esas pocas líneas que ya habían definido el proyecto. Con la genialidad de haber hecho encima un buen proyecto, evidentemente. Por ejemplo, un proyecto que es la tienda Forma, que para mí, a mí me gusta mucho porque resume mucho del pensamiento de Pablo. La tienda Forma es una tienda de objetos de diseño, de muebles de diseño en Sao Paulo, que está puesto sobre una avenida a la que el peatón prácticamente no tiene acceso, es decir, se llega con el auto. Él levantó la tienda, cosa que es casi una obligación para él levantar los edificios del suelo, nunca los quiere dejar en el suelo, pero le levantó muy poco, le levantó, no me acuerdo si son 2,10 metros o algo por el estilo, prácticamente pega la cabeza ahí abajo de la losa, que es donde se pueden dejar los autos. Y el edificio se transforma, esta caja se transforma en
por un lado, en una caja casi surrealista porque está flotando en el piso, porque siempre sus apoyos están puestos de manera tal y que parece que ni existieran, las luces están optimizadas, las luces de vigas en realidad están optimizadas de una manera en que cuesta entenderlas, y cuando las entendés decís, ah, la puta, así era. Pero hay un esfuerzo puesto en el corte que ven en el medio, como esas dos grandes vigas T, que son las que están a la altura de la losa inferior, y que agarran la losa de lo que va a ser el piso, y toda la jaula que va por arriba, en construir esa caja espacial necesaria que deja vista solo para quien pase en auto, porque en realidad es lo necesario, para eso quedó la vista, y concentra muchísimo esfuerzo en un trabajo que tiene quizás más que ver con el de un ingeniero mecánico, un diseñador industrial, que es el de poder hacer una escalera que rebata hacia la cochera y que sea la única puerta al local. Es decir, el local se puede abrir o cerrar a partir de que esa escalera esté subida o bajada. Una vez que esa escalera se cierra, el local se transforma prácticamente en un gran cartel, en un gran depósito cartel de la tienda. Cuando la escalera baja, con un mecanismo muy simple de contrapeso, eso se transforma en edificio. Entonces, fíjense que la aproximación, esta mecánica a las cosas, de ingeniería, si quieren, es la que le termina transmitiendo un aura al edificio de arquitectura suprema. Lo saca del típico edificio de periferia comercial para meterlo dentro de otro mundo que lo trasciende totalmente al encargo y que trasciende totalmente su condición. Bueno, por eso me gusta tanto. Ok. Tenía tres plus nada más, pero cortitos, al pie, porque les quería comentar de tres arquitectos como rara avis. Eduardo Soto de Moura, creo que durante todo el semestre no hablé y por eso me parecía que merecía que al menos sea nombrado en este caso. Eduardo Soto de Moura es de esos arquitectos en los que sería muy difícil de clasificar por un determinado modo de hacer, más allá de su exquisita prolijidad en todo lo que hace y en su calidad como arquitecto. O sea, evidentemente es uno de los grandes arquitectos vivos también, diría casi el mismo nivel de Paulo y de Sisa, de los que hablábamos, pero el cual sería prácticamente inclasificable si quisiéramos definir a partir de un estilo Souto. O sea, Souto tiene la capacidad, por suerte, tiene la capacidad de poder navegar, poder surfear frente a las condiciones de los encargos con los que se encuentra, usando como regla o como matriz, si quieren, nada más que la buena calidad de arquitectura y adaptar el mejor proyecto que él pueda sacar para esa condición preestablecida. Souto se hizo más conocido, al menos en mi generación, por las obras que ven a la izquierda, las casas en Cascais, obras absolutamente miesianas. O sea, por otra parte, Eduardo es un fanático de Mies, siempre lo admiró, lo conoce como poco, tiene todos sus libros, es increíblemente fanático de Mies. Sin embargo, siempre, y esto lo puedo decir porque yo tuve la suerte de entrevistarlo a Eduardo, de estar un par de días con él y conocerlo y hacerle una entrevista que me obligó a tocar algunos temas que por ahí, qué sé yo, tomando un café no los toca. Pero él me decía, cuando hablábamos de estas cosas, sobre todo de la Villa y Cascais, que está allá arriba, que lo había mostrado en la conferencia en Córdoba, que si hay algo que envidiaba era saber hacer ventanas como hacía Sisa. Y yo creo que con eso se definía perfectamente bien como arquitecto, en su humildad, en su capacidad, en su calidad. Porque él trabaja en el mismo edificio de Sisa. O sea, Sisa y Souto son muy íntimos amigos, trabajan hace muchísimo tiempo juntos. Sisa es un poco más viejo, pero en realidad los dos comparten edificio, es decir, que se están viendo permanentemente todo el tiempo, lo que hacen y nada, en vida privada también. Y sin embargo me decía eso. Es más, cuando le preguntamos cuál era la obra de arquitectura que más
que la mejor obra de arquitectura para él la nombró a San Marco Canavese, a Marco de Canavese, a la iglesia de Marco de Canavese de Sisa. Fíjense qué humildad hay que tener para que el tipo que tengo parado al lado, que fue Pritzker por una diferencia de años conmigo, que, nada, prácticamente la figura indiscutible de la arquitectura portuguesa y mundial en este momento, pero que él también fue Pritzker, que él también fue avalado por toda la crítica, por todo el mundo académico también, arquitectónico y demás, y que sin embargo tiene esa humildad de adaptarse. De adaptarse y de decir, che, si hay algo que envidio es poder hacer las ventanas de Sisa. Y me parece que con eso es prácticamente un statement de lo que es él como figura y de lo que tiene que ver esto de él, de los espíritus apolíneos y dionisíacos de los que hablábamos. Su Apolo evidentemente le impedía poder tomar decisiones que escaparan a la razón pura, por su formación y por su admiración mesiana original, pero que evidentemente en los últimos años demostró de que es capaz de hacer ventanas y que es capaz de hacer muchas cosas más, por suerte. Y estos dos personajes que quiero mostrar acá al último son, digamos que, apéndices de las figuras de Dionisio y Apolo, de las que usé como referentes generales y grandes a Souto a Sisa y a Méndez de Rocha. Este es el caso de Smiljan Radić, que seguramente todos lo conocen, todos deben conocer todas sus obras y demás, y yo creo que sí hay algo que admiro, aparte de la calidad propositiva y original que tiene Smiljan Radić, y constructiva, intelectual que tiene, que es brutal y demás, es que frente a cada proyecto se para de una manera distinta. Cada proyecto para él es la oportunidad de experimentar algo nuevo. Y para eso les puedo asegurar que hay que estar muy seguro de sí mismo. O sea, no es fácil. Esto habla para muchos arquitectos de academia, podrían denostar una posición de este tipo diciendo, che, pero esto es falta de coherencia, ¿en qué cree este tipo? No se equivoquen, este tipo cree en arquitectura. Cree en arquitectura, si no, no podría hacer lo que hace. Y es muy bueno en lo que hace, no es muy bueno, diría que es excelente en lo que hace. Es decir, que esa pseudo coherencia que nos metieron, que desde el año 20 hasta hoy todo tenía que ser less is more, sin ornamentos, bla, 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 solo tipos como estos, así como mostraba Sisa recién, han sido capaces de salirles al cruce con otros argumentos. Un argumento que tiene mucho de personal, evidentemente, de formación y coincidencias personales. Pero digo, la gran arquitectura no tiene que ver con que haya una unidad de expresión de estilo, como venimos hablando. La gran arquitectura se produce de distintas maneras de acuerdo a las circunstancias. Y el otro que quería mostrar, como contracara, si se quiere, del modo de Radić, es Angelo Bucci, en las que obras en las que sí podríamos hablar de que todas las obras corresponden a un estilo Bucci, perfectamente. Lo que no va en absoluto en contra de la calidad impresionante de todas sus propuestas, porque todas sus propuestas responden tremendamente, responden creativamente a la condición en la que fueron planteadas, a la que son planteadas. Pero de las que uno sí podría hacer asociaciones, del tipo de las que podríamos hacer en las obras de Pablo Méndez de Rocha, por ejemplo. Por otra parte, su mentor. Insisto, esto no se trata de juicio de valor, no se trata de esto o esto, lo ideal sería que para ustedes sea esto, esto y esto. En realidad, ninguno de los tres está dando una receta de cómo deben ser las cosas. Los tres están dando tres recetas excelentes, y me gustaría que eso sea lo que quede dando vueltas acá, y no de que Apolo es bueno, Dionisio es malo, Apolo es bueno, Álvaro Aalto sí sabía cómo entender a la gente y Le Corbusier no lo entendía, porque en realidad ninguno de esos eslogans sirve para nuestra construcción, digamos, nuestra
seguir aprendiendo arquitectura. Por último, y esto no va para ahora, les hice una tira de muchos arquitectos que no nombré durante este semestre y que me parece que ustedes antes de terminar el cuarto año tienen que sí o sí conocer. Por las dudas que no los hubieran visto en otro lado o no los conocieran, les hice esta lista que después se las voy a pasar en PDF.